Ahora sí, vayamos directamente al Apocalipsis 17, la condenación de la gran ramera. Para lo siguiente, debemos comprender ciertos términos proféticos, para así, quitar el velo tras esta profecía. Vayamos. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1, dice, vino entonces, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entendamos pues, los dos términos proféticos aquí, es decir, las palabras, ramera, y aguas. Para comprender qué significa la palabra ramera, debemos entender lo que significa la palabra mujer, o novia, proféticamente. Libro de Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27, Cristo dijo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella, para santificarla limpiándola en el lavado del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha de pecado. La clave aquí, es la alegoría entre Cristo con la iglesia y, los maridos con sus mujeres. Pues bien, la iglesia, que es según vimos, el pueblo de Dios, es también la novia de Cristo, pues Cristo se entregó por ella para presentársela a sí mismo, es decir, se entregó por una iglesia, o sea, por un pueblo santo y sin mancha. Tenga presente en todo momento, que la palabra ramera es lo contrario a la palabra novia, si la novia de Cristo es el pueblo santo y sin mancha, la ramera es pues, un pueblo pecaminoso y contaminado. Si la novia es la iglesia santa o pueblo santo, pues la ramera es una iglesia o pueblo manchado. Veamos en el propio Apocalipsis, que Cristo viene a casarse con su iglesia luego, esto ocurre en la boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7, 8 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Queda claro que, la iglesia es la novia de Cristo, y es una iglesia santa, y que, la palabra ramera es lo contrario a una novia. Por lo que, queda descifrado que la gran ramera es una iglesia manchada y pecaminosa. Ahora descifremos brevemente la palabra aguas. Leamos lo que el ángel le dice a Juan que significa. Versículo 15. El ángel me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que en conclusión, la ramera que se sienta sobre muchas aguas, es pues, una iglesia manchada que se ejerce en pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, si bien, estamos afirmando, que la ramera es una iglesia, entonces analicemos cómo se viste esta ramera, o sea, iglesia. Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El resumen al momento es, que la ramera es una iglesia que ejerce sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y que, se viste de púrpura y escarlata, se adorna de oro, de piedras preciosas y de perlas y que, sostiene un cáliz de oro en la mano. Ahora leamos brevemente, lo que Juan vio, que la mujer, o sea, la iglesia manchada hacía sobre el pueblo de Dios. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entendemos pues, que la mujer pecaminosa, o sea, la iglesia que se viste de púrpura y escarlata, desataba las persecuciones en la Inquisición papal, sumadas estas al periodo de las Cruzadas, que duraron 600 años y fueron iniciadas, como vimos anteriormente, por el Papa Urbano II. Para retomar el tema, leamos. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. Y el ángel me llevó en el espíritu al desierto.
Vivía una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora leamos, lo que significan las 7 cabezas sobre los cuales se sienta la ramera, o sea la iglesia. Apocalipsis 17, versículo 9, dice, esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Si bien, estamos afirmando que la ramera es una iglesia y que, parece ser la católica romana, según la descripción en su vestimenta, y además se sienta sobre 7 montes. Sepamos que, la iglesia católica se ejerce a nivel mundial desde su sede principal el Vaticano en Roma. Investiguemos. Roma es mundialmente conocida como, la ciudad de las 7 colinas, en italiano es, la città dei sette colli. No es un secreto para nadie que es la única ciudad del planeta construida sobre 7 montes, ni que Roma se establece sobre 7 colinas, y que la Iglesia Católica ejerce todas las diferentes sedes a nivel mundial desde ese sitio. El nombre de las 7 colinas es el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Monte Palatino, el Quirinal y el Viminal. Ahora recordemos el pasaje apocalíptico que dice, las 7 cabezas, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En resumen, hasta el momento, todo parece quedar así. La ramera es una iglesia que ejerce sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y que, se viste de púrpura y escarlata, se adorna de oro, de piedras preciosas y de perlas y que, sostiene un cáliz de oro en la mano y además, se establece sobre 7 montes en Roma. El versículo que sigue a continuación, está marcado por esta profecía. Desde hace bastante tiempo, los estudiosos de este capítulo de Apocalipsis, creían conocer un suceso inevitable y, para sorpresa mía y de muchos otros, ya sabíamos que el séptimo papa desde el Tratado de Letrán iba a durar poco tiempo. Les adelanto que este séptimo papa, era Benedicto XVI y el hecho de su renuncia disparó la profecía hacia las mismas conclusiones, pero con más fuerza, pues todo encajaría mucho mejor. El versículo anteriormente estudiado, para poder explicarlo fragmentadamente, decidí quitarle la última parte que dice que los montes son 7 reyes también, ya que es parte del versículo 10. Para que se enfoquen mejor, recordemos el versículo 9 y complementémoslo con el que sigue, o sea el 10. Recordemos, ahora completamente. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9 y 10. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes también. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Entendamos que, la iglesia o ramera, se establece o se sienta sobre 7 cabezas, las cuales son los 7 montes como vimos, pero que también esas 7 cabezas, según leímos, representan también 7 reyes. 5 de ellos han caído ya. Uno es. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Los reyes sobre los cuales se sienta o se establece la ramera, o sea la que parece ser la Iglesia Católica Romana, pues son 7 papas romanos, de los cuales 5 ya han muerto, uno es, y el otro aún no había venido y cuando viniera, debería durar breve tiempo. Les comparto que, desde hace algunos años, cuando estudié esta misma profecía e investigué, siempre el estudio por donde quiera que me informara, se centraba sobre el Papa Juan Pablo II. Para aquel tiempo cuando la estudié, Juan Pablo II estaba recientemente muerto. En lo particular, encontré que la base de este capítulo la protagonizaba Juan Pablo II de acuerdo en la forma en que fue sepultado, además porque las conclusiones reflejaban que, el ángel del Señor, quien le muestra todos los sucesos de la profecía a Juan de Patmos, lo hace centrándolo sobre Juan Pablo II vivo y ejerciendo el papado romano. Es decir, cuando el versículo dice, 5 de ellos han caído, uno es, o sea, uno estaba vivo aún, pues le mostraba a Juan Pablo II, y cuando le decía, el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo, pues era Benedicto XVI. Por otro lado, el Tratado de Letrán fue un acuerdo diplomático, donde se le regresaron al papado los estados o territorios pontificios, perdidos desde 1870,
Cuando estalló la guerra franco-prusiana por el emperador francés Napoleón III, y además se le reconocería novedosamente, como un estado independiente dentro del mismo estado italiano, lo cual, le otorgaba toda la libertad al papado de Roma, creándose el país más pequeño del planeta, dentro de otro país, o sea, al interior de Italia. Para enfocarlos mejor de acuerdo al nacimiento de este pequeño país, les recuerdo que venimos diciendo que, la gran ramera es una mujer que representa una iglesia pecaminosa, pero este mismo capítulo de Apocalipsis que venimos estudiando, no solo nos revela que la mujer represente solo una iglesia, sino que también representa una gran ciudad, o sea, este país pequeño que se formó. Tengan muy presente que, ese pequeño país formado, recibió el nombre de, la Ciudad del Vaticano. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 18 dice. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entendamos pues, que la mujer representa no solo la iglesia, sino también una gran ciudad, o sea, la Ciudad del Vaticano, que es un país con solo 44 hectáreas cuadradas, o 0.44 kilómetros cuadrados. Es decir, en complemento, otra vista profética es que la mujer que se sienta sobre los 7 montes o cabezas, es la Ciudad del Vaticano construida sobre 7 montes como vimos. Desde 1929, fecha en la que el Vaticano recibió corona de país independiente por medio del Tratado de Letrán, concedido nada más y nada menos que, por el ministro italiano, Benito Mussolini, dictador cuya carrera criminal mundial se compara con la de Adolfo Hitler, quien le ayudaría también a escapar gracias al nazismo alemán. Curiosamente, desde el año 1929 han existido 8 papas, siendo el sexto papa, Juan Pablo II, el séptimo papa, Benedicto XVI y el último, en nuestros días, el papa Francisco I, de quien ya hablaremos posteriormente.